Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué le espera a la economía colombiana? Aunque para muchos analistas este será un año de recuperación, preocupa la falta de claridad sobre las reformas claves que reclaman todos los sectores. Analizaremos el panorama con Germán Cristancho. Él es gerente de investigaciones de Davivienda Corredores. El gasto de los hogares en mercado. Un estudio revela que las familias colombianas dedican más del 30% de sus ingresos a la compra de alimentos. Analizaremos los pormenores de este informe con Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos del Ande. El nuevo clamor de los restaurantes. Los voceros del sector de la gastronomía le piden al gobierno declarar como esencial el servicio a la mesa. Dicen que solo de esta forma podrán sobrevivir a las nuevas cuarentenas y demás restricciones que hay en todo el país. Comenzamos esta emisión hablando de la preocupación que hay en varios sectores del país por el comportamiento que tendría la economía durante este año todavía marcado por la pandemia. Aunque la gran mayoría, casi todos, apuestan a un crecimiento positivo, una recuperación en términos generales, hay incertidumbre sobre las reformas estructurales que parecen ser necesarias y que estarían embolatadas. Para hablar del tema, saludo al doctor Germán Cristancho, él es gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Doctor Cristancho, finalmente, ¿cómo habría cerrado la economía colombiana en términos de crecimiento? O bueno, la contracción que tuvimos el año pasado. Hay que recordar que todavía no han salido las cifras oficiales del DANE. Y sobre esa base, ¿qué esperan para el 2021? Pues, Víctor, yo creo que las cifras definitivas no se han publicado, se van a publicar hacia mediados de febrero. Sin embargo, ya con las cifras que ha reportado el DANE hay una guía bastante cercana de lo que pudo haber sido la contracción de la economía el año pasado. Y esto sobre todo por el indicador de seguimiento a la economía que se publicó para el mes de noviembre, el cual se contrajo 3,4% en términos anuales, pero que cuando uno ve la variación del año entre enero y noviembre, la contracción de la economía fue de cerca de 7,25%. Esto quiere decir que muy probablemente la contracción de la economía estuvo muy cercana al 7 o 7,2%, muy puntualmente muy cercana a la contracción al 7%, sobre todo pensando en que en los últimos meses del año y en diciembre sí vimos alguna mejoría en la actividad económica en Colombia. El año terminó con una dinámica mucho mejor y sobre todo algunos indicadores en Colombia como comercialización de combustibles para aviones, el comportamiento de la tasa de ocupación hotelera y muchos otros, como el gasto de los hogares que ustedes mencionaban, son factores que llevan a pensar que probablemente la contracción estuvo cercana al 7. Para el año 2021, lo que debería ser natural es un repunte en la actividad económica. Al final, si uno viera, por ejemplo, hoy el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus estimaciones para la economía global. La economía global se espera que tenga un crecimiento de 5,5% en el año 2021, después de haberse contraído cerca de 3,5% en el 2020. Así que un mayor crecimiento global, un mayor flujo de comercio debería incentivar un mayor crecimiento, y sobre todo este mayor crecimiento también viene por cuenta de esperar un año de menos restricciones, por lo menos restricciones a la movilidad muchísimo menores, y no repetir tal vez escenarios como los de marzo, abril o mayo del año 2020. Sí. Entonces, en esa medida probablemente la economía podría crecer algo muy cercano al 5%. Ah, Solo mencionaría la, la economía la colombiana. economía colombiana, porque el Sí. Fondo Monetario todavía no ha mostrado, no ha desagregado el informe con el dato seguramente también revisado al alza para Colombia. Pero esta proyección de ustedes para este año, ¿qué tanto depende de que sea efectiva la vacunación, que no tenga mayores contratiempos y que efectivamente sirva para ir liberando sectores y tener una economía cada vez más abierta? Ese tal vez es el punto determinante en este pronóstico y en esta expectativa. De hecho, ya con las restricciones con las que arrancamos el año 2021, pueden hacer que la economía incluso repunte menos de ese 5%.
¿sí? Ya algunas estimaciones incluso han venido hablando probablemente de un rebote en la economía más cercano a un rango entre 3 y 4%. Y sin duda dependerá de ese avance en la velocidad del proceso de vacunación y en la medida en que se puedan ir levantando las restricciones a la movilidad, porque como lo vimos el año pasado, hacia los meses de julio y agosto, en donde se implementaron restricciones muy parecidas a las que estamos viendo en este momento, la actividad económica se resiente y eso termina afectando las cifras de crecimiento. Entonces yo sí creo que con lo que estamos viendo en este momento, ese pronóstico está un poco más sesgado a tener probablemente revisiones a la baja o tener un rebote de la economía levemente menor a ese 5% y dependerá sin duda de la evolución en el proceso de vacunación. Doctor Cristancho, el año pasado, finalizando, ¿no? El año pasado el propio ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, dijo que para este 2021 esperaba todas las reformas estructurales, tramitarlas todas. Sería algo, ¿no? Contra el reloj, hacer la fiscal, hacer la laboral, la pensional, en fin. Pero ya se está acabando el mes de enero. ¿Usted cree que esto se está como embolatando? ¿Ya deberíamos tener por lo menos detalles más concretos de estas reformas? Bueno, yo creo que mucho se ha conocido en las últimas horas, en los últimos días, sobre el plan que tiene el gobierno para presentar las reformas en este 2021. Sin duda hay reformas que necesita el país, pero que hay otras que son un poco más inmediatas. Es decir, la reforma pensional es una reforma que se viene buscando hace varios años en este país, pero probablemente en el ranking de prioridades, la reforma fiscal o la reforma tributaria de la que se ha hablado, que el gobierno ha enmarcado esto como una reforma fiscal, es una reforma que reviste una importancia grande, teniendo en cuenta que las agencias calificadoras de riesgo tienen al país en perspectiva negativa esperando estas reformas. Ahora, yo no creo que ya que se nos esté pasando el tiempo, creo que desde el año pasado se ha mencionado que una de las condiciones para iniciar ese proceso de debate y de discusión y de sensibilización de la reforma es conocer un poco las recomendaciones que haga la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, lo cual debería ocurrir a partir de febrero. Es decir, que febrero probablemente va a ser un mes muy importante para empezar a conocer los detalles. Ahora, el ministro de Hacienda ya ha dado en algunas oportunidades recientemente una muestra de qué podría ser el grueso de esa reforma. Y solo para ponerle unas cifras, cerca de 8.7 puntos del PIB en términos de gasto del gobierno que se destinan en exenciones y en beneficios tributarios. De esos 8.7 puntos del PIB, casi 7.1 vienen a estar relacionados con el IVA. Así que en buena parte, yo diría que el 80% de esa disminución de exenciones o beneficios va a estar enfocada en el IVA y en eso lo han venido tal vez dando a conocer en los últimos Claro, pronunciamientos. pero Y este es un año en el que además, pues si uno viera, ese fue un punto que fue crítico en la reforma anterior y en reformas anteriores donde se planteó modificaciones en el IVA, pero el año 2020 también mostró la posibilidad de sí. compensar o hacer devoluciones de IVA. Entonces, podría ser uno de los puntos principales. Pero usted es consciente que, pues cuando usted dice seguramente se va a tocar el IVA, pues es tocar el IVA para llevarlo a los demás productos que hoy no están grabados con ese impuesto o que tienen una tarifa cero. Y eso políticamente, dicen otros analistas, sería casi imposible que pase en el Congreso de la República. Y si fracasa esta reforma tributaria, de hecho ya se intentó en algún momento, ¿cuál sería la opción o la alternativa, el plan B, para conseguir la plata que necesita Colombia y no perder el grado de inversión, la calificación crediticia? Víctor, yo creo que más allá que fracasar la reforma como un todo, lo que sí luce bastante retador es la meta que se ha trazado el gobierno y es el compromiso que se tiene incluso con las mismas agencias calificadoras y es una meta de recoger cerca de 2 puntos del PIB. Si uno se pone a revisar hacia el pasado, las reformas logran recaudar en promedio 0.7, 0.8 puntos del PIB, en el mejor de los casos 1.2, 1.4% del PIB. Lograr 2 puntos del PIB per se ya es difícil, así que el plan B tendrá que estar desde el inicio y ese plan B tiene que estar enfocado tal vez en dos frentes.
Uno, en plantear una reforma o más bien unos ajustes en el frente fiscal progresivos en los próximos años que incorporen reformas adicionales o aumentos de los impuestos progresivamente hacia adelante para que en este momento no se discuta específicamente una reforma de 2 puntos del PIB. Y dos, evaluar, como se ha conocido también en las últimas semanas y desde el año pasado se viene mencionando, eventuales ventas de activos y ventas de activos importantes, como lo ha dicho el gobierno, estudiar, por ejemplo, la venta de participaciones en compañías como ISA, que representan una porción importante del portafolio de inversiones del gobierno nacional. Entonces yo creo que esos dos son los frentes que desde el principio deben estar incorporados como un plan B para complementar la reforma presentada este año. Entonces estamos entre mover impuestos, ajustar impuestos y tal vez vender activos estratégicos como la participación que tiene el gobierno en ISA, Ecopetrol eventualmente. Doctor Cristancho, pues es mucha la incertidumbre. De hecho, en la encuesta de Fedesarrollo sobre las mayores preocupaciones de los inversionistas, el que puntea, en ese momento el que puntea es esa expectativa sobre la política fiscal, es decir, los mercados esperando esa eventual reforma. Así que seguiremos hablando muchísimo en este 2021. Muchas gracias por su tiempo. Víctor, a ustedes muchísimas gracias y esperemos que sea un buen año para todos y un año de mayor crecimiento económico en Colombia. Regresamos a Signo Pesos. La compañía de análisis Radar y la ANDI realizaron un estudio sobre la compra de alimentos por cuenta de los hogares colombianos durante el año pasado, año de pandemia. Doctor Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Qué gusto saludarte de nuevo y muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente, doctor Montes, ¿cuánto gastamos los colombianos en el 2020 solo en alimentos y qué peso tiene ese gasto dentro de los ingresos de los hogares? Mira, en el periodo de enero a diciembre del año pasado, el 2020, en medio de esta pandemia, los hogares colombianos nos gastamos más de 260 billones de pesos. Eso es cerca del 34% del total del gasto de los hogares. El 34%, tal vez es el rubro con más peso, ¿no? Cuando lo comparamos con transporte y otros gastos de los colombianos. Sí, señor, y además es un gasto que ha venido aumentando, que aumentó en medio de la pandemia. ¿De cuánto fue el crecimiento? El crecimiento real, es decir, ya descontada inflación y demás, fue del 5,3%. El gasto total en alimentos. Ojo, esto es todo tipo de alimentos. Alimentos frescos, pero también alimentos procesados por la industria. Y era previsible que hubiese un incremento en el consumo de alimentos en medio de una contracción económica. No sé si usted nos estaba escuchando hace un momento con el analista de Davivienda Corredores, en medio de una crisis, un apretón tan fuerte en los bolsillos de los hogares. Mire, es realmente dramática la caída del gasto de los hogares. Ahí estaba leyendo inclusive algunos datos recientes que hablan de más de 30 billones de pesos esa contracción del gasto de los hogares. Obviamente los seres humanos tenemos que comer todos los días, entonces es natural que los productos de primera necesidad y especialmente los alimentos estén privilegiados en el gasto de los hogares. Claro, teníamos el gran desafío en marzo del año pasado, febrero del año pasado, de saber qué iba a pasar con ese comportamiento. Aumenta ese porcentaje, ese peso. Nosotros veníamos más o menos en un promedio histórico entre el 25, 28% y de hace brinco al 34%. Claro, los hogares están haciendo un esfuerzo de poder seguir comiendo en el hogar. Entonces la conclusión de este informe puede ser que privilegiaron los hogares colombianos el consumo de alimentos para ellos, para sus familias, para sus hijos, frente a otros gastos. Tal vez el recorte, el machetazo estuvo por otro lado. Exactamente. Nosotros vemos que en alimentos los colombianos siguen haciendo el esfuerzo. Ahí ha jugado un papel muy importante 2 o 3 elementos. Primero, los ingresos, el apoyo de ingresos a los hogares de menor nivel de ingreso por parte del gobierno, todos los programas del IVA y los apoyos que alcaldías, el mismo gobierno nacional ha dado, y también la solidaridad, por supuesto, del sector privado y de todo el mundo. Pero también ha sido muy importante ver al interior cómo se reconfigura ese gasto, porque no se están comiendo no se están consumiendo todos los mismos alimentos ni en el mismo sitio que se hacía antes de la pandemia. ¿Y cómo fue esa reconfiguración? Sí, mire, lo primero es que alimentos con
con alto poder nutricional, es decir, que como la carne y sus derivados, los leches y sus derivados, los alimentos fortificados, por supuesto, aquellos que le entregan al consumidor experiencias nutricionales vienen creciendo a pasos importantes. Ahí la industria de alimentos ha jugado un papel muy importante de entregarle a ese consumidor nuevas experiencias. Facilitar la preparación de esos alimentos en el hogar, aumentar la vida útil y por supuesto un tema que se vuelve clave para el consumidor colombiano y es el tema de la inocuidad, es decir, que el alimento sea sano y que no nos genere impacto a la hora de consumirlo. Eso es muy importante hoy más que antes y precisamente a la hora de preferir qué comprar o qué no comprar, ¿qué tienen en cuenta los colombianos? ¿Marca, calidad o precio? Mire, lo primero es que la marca recoge muchos de los otros atributos que usted nos está notando, que usted notó, como calidad y demás. Entonces, el colombiano reconoce en la marca muchos de los atributos, pero por supuesto que en medio de una contracción económica como la que estamos viendo, los precios son también muy importantes. Entonces, ahí el consumidor juega en ese equilibrio, donde aparece, insisto, atributos como calidad, conveniencia, cercanía al consumidor, y me refiero a la compra en tiendas de barrio y demás. Entonces ahí juegan varias variables a la hora de esa decisión. Claro, pero usted me lleva a un punto bastante importante, no sé si este estudio lo abarca, y es en dónde prefieren comprar los colombianos sus alimentos y si se dio de pronto alguna reconfiguración en esos canales de venta. Sí, señor, con esta alianza que tenemos entre la Cámara de la Industria de Alimentos y Radar, por ejemplo, nos muestra cómo las tiendas de barrio vuelven a jugar un papel clave, vuelven a ser protagonistas en el abastecimiento de los hogares. Vemos por ejemplo, cómo esas tiendas que venían inclusive disminuyendo del gasto total de los hogares en alimentos vuelven a tomar allí un papel fundamental. Por supuesto, la compra digital también juega un papel importante, que antes era en la práctica inexistente para los hogares, hoy ya juega un papel también importante. Por supuesto que ahí jugó un papel clave, la cadena de abastecimiento. Garantizarle a los consumidores colombianos que allá en las tiendas de barrio, en los supermercados, en lo digital, el alimento estuviera disponible fue fundamental. Es que eso fue muy importante porque se acabó la plata, pero la verdad siempre, inclusive en los momentos más críticos, los alimentos estuvieron a disposición de todos los colombianos, desde el origen hasta el destino. Por último, doctor Montes, ¿qué espera para este 2021? Mire, obviamente la contracción del gasto total de los hogares va a tener una incidencia muy importante en muchas de las categorías y es ahí donde los alimentos tienen que continuar y desde la industria de alimentos continuaremos con la innovación, con el desarrollo tecnológico, entregando mejores soluciones. Juega un papel muy importante la trazabilidad, de dónde viene el alimento y hacia dónde va. Ahí vemos al consumidor queriendo productos locales, ahí los alimentos frescos juegan un papel muy importante. Y por supuesto, los canales digitales, las tiendas de barrio, que insisto, recuperaron protagonismo, pero también la posibilidad de llevar nuevas experiencias y momentos a la mesa de los colombianos nos trae grandes oportunidades. Doctor Montes, como siempre, muy buenas sus opiniones. Esperamos que tenga una feliz noche y gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. Víctor, a ti muchas gracias por la invitación. En más información, les contamos que el sector gastronómico, precisamente, y particularmente el gremio de los restaurantes, pidieron a las alcaldías y a las gobernaciones que el servicio a la mesa sea considerado como una actividad esencial. Aseguran que es el único camino posible para que más de 1.500.000 familias que dependen de este sector puedan superar la crisis causada por la pandemia. Un nuevo llamado de auxilio están pidiendo los propietarios de restaurantes y el gremio de la gastronomía en general ante las cuarentenas estrictas que rigen en todo el país. Son muchas las personas que intervienen en la operación de un restaurante. Los protagonistas, los campesinos de Colombia. Cada vez que se cae un restaurante, dejan de vender sus alimentos los productores del campo. Los confinamientos intermitentes, la incertidumbre y el desecho permanente de comida tienen al borde de la quiebra los establecimientos que aún sobreviven. Hasta la fecha, más de 48.000 negocios no soportaron la crisis y han tenido que cerrar definitivamente sus puertas. No tenemos para, por decirlo así, sustentar las familias que teníamos antes. Nosotros éramos 32 empleados, de los cuales estamos 4
entonces es una situación difícil que no hemos podido controlar. Es por eso que a través de esta petición el gremio le solicita al gobierno cambiar las condiciones para que los restaurantes puedan entrar en la categoría de servicio esencial. La petición fundamental de la carta es que se reconozca al servicio a la mesa y al autoservicio como esencial, porque ya está reconocido el domicilio y la compra para llevar. Desafortunadamente estas modalidades juntas no nos representan el 15% de las ventas y con ese porcentaje no es viable seguir operando. La solicitud también tiene como consideración que cuando las autoridades vean necesario implementar toques de queda o restricciones a la movilidad, se le permita el tránsito a un miembro por familia. ¿Pero qué dicen los comensales? Creo que la comida es un servicio esencial y cumpliendo los protocolos y haciéndole seguimiento podrían funcionar, deberían funcionar permanentemente, siempre y cuando esto se esté cumpliendo. Aseguran que para tratar alimentos y bebidas son necesarios protocolos muy estrictos, con los que contaban desde antes de la pandemia. Es por eso que reiteran que son una industria preparada, que no genera proliferación en los contagios. Hacemos otra breve pausa, pero ya les hablaremos de los estragos que sigue causando el COVID-19. Hoy murieron un ministro de Estado, un reconocido sindicalista y también un muy querido empresario. Ya regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 5,5% y corresponde al crecimiento en la economía mundial esperado para este año por el Fondo Monetario Internacional luego de la histórica contracción del año pasado. Estos nuevos cálculos de este organismo son mejores que los inicialmente divulgados gracias a la vacunación que ya toma fuerza en muchos países. El fondo estima que en 2022 también habrá un crecimiento en el PIB mundial inferior al de este año, pero será positivo de 4,2%. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cada vez más cerca de los 3.600 pesos. 3.591 pesos con 48 centavos, subió 9 pesos con 7 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,29%, superó los $56 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana en las principales cooperativas 1.110.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33%. La acción más valorizada fue la de Conconcreto con una ganancia de 3,22% y el título que más cayó fue el del fondo Icolcap, que tuvo un retroceso de 10,16%. Y el gobierno y muchos sectores del país lloran hoy la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien perdió su batalla contra el COVID-19. Trujillo, recuerde usted, desempeñó una larga cadena de cargos en el Estado. En toda su vida era muy apreciado por su cordialidad y por su mesura. Pero este virus también afecta a la clase sindical. Otra muerte muy lamentable es la de don Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Con él hablábamos con frecuencia aquí en Signo Pesos. El ministro de Trabajo expresó su dolor por esta pérdida. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y todas las personas que conocimos de cerca a Julio Roberto Gómez, hoy lamentamos mucho su partida. Persona que nos enseñó cómo deben ser tratadas las diferencias, con armonía, con paz y siempre buscando lo mejor para las personas más vulnerables. Defendió a sus trabajadores nacional e internacionalmente. Por eso esa partida la sentimos. Nos acompañó en el Consejo Directivo del SENA, con sus propuestas, con sus luces. Y tuvimos todas estas reuniones de concertación laboral, con todas las diferencias, y en medio del sentimiento siempre estuvo acompañado eso, algo que lo caracterizó a él, que es siempre buscar lo mejor para Colombia. Paz en su tumba y un abrazo grande para toda su familia, que estuvimos con ellos, les dijimos aquí estamos, y también quiero manifestar a todos los trabajadores de Colombia que siempre lo escucharon y que siempre estuvo al lado de ellos. Y el COVID-19 también causa dolor en el mundo empresarial. De eso nos habla hoy Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Y cuáles son las noticias tristes hoy, no, en este sector? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Pues un empresario muy querido en Cali, don Hernando Rojas, quien fundó junto con su esposa una empresa
reconocida en la ciudad llamada Rosquillas Caleñas, murió por cuenta del COVID. Don Hernando tenía 84 años y aún estaba al frente de la compañía a través de la presidencia de su junta directiva. Él y su empresa tienen una historia interesante. Nació en Bogotá, estudió hasta quinto de primaria, pero se hizo panadero. Se fue a Cali de niño, llegó a la ciudad a los 14 años y trabajaba en un circo. Leía libros de superación personal y finalmente tuvo la idea de iniciar su negocio. Pues hay que hacerle, Juan, un homenaje también recordando su historia, precisamente cómo inició su negocio. Pues Víctor lo hizo a través de una panadería en la década de 1960 ubicada en el centro de Cali, donde todavía funciona la planta de la compañía que tiene unos 150 empleados. Esa panadería se especializó en rosquillas, pero en una combinación de pan de bono y pan de yuca y se hicieron populares. Además, en la panadería, también en los eventos deportivos de Cali, su esposa Estela las preparaba y don Hernando las vendía. Antes de llamarse Rosquillas Caleñas, se llamaba Productos Barbie, un nombre que cambió en la década de 1980. Juan, ¿y cómo llegó la expansión del negocio? Pues fíjese que don Hernando fue creciendo su empresa, empaquetando sus productos y al final reemplazó sus hornos tradicionales de ladrillo por hornos giratorios y así podía producir más rosquillas que se vendieron más allá de la panadería. Hay una historia de dónde fue el despegue de la empresa y se dice que ocurrió en 1971 con los Juegos Panamericanos de Cali, donde les habría ido tan bien que les permitió pues expandirse. A los supermercados entraron de la mano de don Jaime Cardona, dueño de los almacenes La 14 en la década también de 1980. Esas ventas en cadenas las combinan hoy con una serie de puntos tipo kiosco que existen en Cali. Hoy producen cerca de 20 toneladas de productos al mes y son ellos uno de los maquiladores de las tiendas de uno. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre esta historia de don Hernando Rojas, fundador de Rosquillas Caleñas, quien también murió por cuenta del COVID-19. Muy triste, Juan. Gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Las siguientes son las 3 marcas de América Latina más valoradas este año, según el portal Brats.com. En primer lugar, Bradesco, un banco brasilero. Esta marca está valorada en 9.468 millones de dólares. Segundo, Itaú, otro banco también de Brasil, con presencia en Colombia inclusive, valorada en 8.368 millones de dólares. Y la tercera es Corona, la cerveza mexicana, valorada en 7.529 millones de dólares. De Colombia, la marca más valorada es la número 10 en este ranking y es Águila, la reconocida cerveza colombiana. Esta marca está valorada en unos 3.522 millones de dólares. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.